Bueno, pues en primer lugar, darles a todos los medios de comunicación la bienvenida a este 18 Congreso de las y los Socialistas de Tenerife. La verdad que no puedo estar mejor acompañada. Me acompaña nuestro secretario general y ministro Ángel Víctor Torres y la portavoz de la Ejecutiva Federal y amiga Esther Peña. Hoy iniciamos una nueva etapa, lo hacemos con muchas ganas, con muchísima ilusión, pero sin perder de vista ni la perspectiva de los grandes retos que tiene esta isla. Por lo tanto, se comienza un periodo en el que tendremos que hablar de eso que le preocupa realmente a la gente. Hablaremos de vivienda, hablaremos de movilidad, hablaremos del sector sociosanitario, hablaremos de la depuración de aguas, hablaremos de muchas cosas, pero también hablaremos de algo que para mí como secretaria general es muy importante. Hablaremos de la organización, de los compañeros y compañeras y de esos valores que siempre nos han representado. Porque escuchando estos días a las organizaciones sindicales nos mandaban un mensaje alto y claro: la amenaza está ahí, la amenaza es real, ha llegado la ultraderecha, quiere arrebatar muchos derechos a las mujeres, desde luego derechos que defenderemos como organización política, pero además yo como mujer, y derechos de la clase trabajadora, que es sin duda aquellos que nosotros más y mejor representamos. Por lo tanto, tenemos una tarea compleja, enorme, pero creo y considero que es posible. Y además me acompañará un equipo de hombres y mujeres preparados, formados y con esas ganas e ilusión que en este momento tanto necesitamos. No solo lo necesita el Partido Socialista, lo necesita la sociedad canaria, porque está en juego muchas cosas, pero una de ellas tan importante como es la democracia. Y además trabajaremos, y se lo quiero decir desde aquí, con Ángel Víctor Torres para que sea el próximo presidente del Gobierno de Canarias, porque a esta tierra sin duda le iba muchísimo mejor cuando él era presidente. Y también trabajaremos de manera leal con el Gobierno de España, con nuestro presidente, con Pedro Sánchez, porque si no es por las medidas que se han aprobado en el peor momento de este último siglo por este gobierno, Canarias hoy no estaría hablando de cifras de empleo, de crecimiento económico y de mejora en la calidad de vida. Mejora de la calidad de vida que evidentemente somos conscientes que tenemos mucho por lo que avanzar. Así que hoy empieza esta nueva etapa, empieza trabajando muy duro. Muchas gracias. Dar la enhorabuena a Tamara Raya, nuestra nueva secretaria del Partido Socialista en la isla de Tenerife. También agradecer a Esther Peña que esté hoy acompañándonos aquí en Canarias, y también desear toda la suerte al nuevo equipo que acompañará a Tamara, con el objetivo, tras el trabajo de Pedro Martín, de volver a ganar las elecciones en la isla de Tenerife. El Partido Socialista de Canarias tiene en esta isla un baluarte absoluto, no solamente porque es la isla con más población, sino ahí están los resultados locales, los resultados también insulares y los magníficos resultados que tuvimos en las autonómicas y en las generales. Estamos hablando de unos resultados históricos que ha demostrado que el Partido Socialista es la fuerza más apoyada en la isla de Tenerife. Estoy convencido que así va a ser en los próximos comicios. Y también en un momento importante, porque nos acercamos ya al mediador de la legislatura. Estamos muy cerca de llegar a los 2 años de los nuevos gobiernos, tanto del Gobierno de España como del Gobierno de Canarias. Y creo que es el momento también de hacer balance, ¿no? Después de casi 2 años, dentro de pocos meses, del Gobierno de España, un gobierno que decían que iba a ser un gobierno efímero, un gobierno que no tendría capacidad de aguante. Sin embargo, ahí sigue el gobierno de coalición, el Gobierno de España, y tomando decisiones para la mayoría social, aumentando el salario mínimo interprofesional, tomando decisiones para reducir la jornada laboral, siendo la locomotora económica de Europa sin ninguna duda, con los mejores datos en empleo y el menor dato de desempleo en los últimos 12 años, y siendo en estos momentos un pilar fundamental, un puntal básico de la defensa de los derechos humanos y de las políticas progresistas, no solamente en la Unión Europea, sino en todo el mundo global. Y junto a ello tenemos un Gobierno de Canarias que también se acerca a cumplir 2 años y que creo que han quedado claras muchas cuestiones, ¿no? Primero, las mentiras, ¿no? Después de 2 años del actual Gobierno de Partido Popular y Coalición Canaria en Canarias, pues mintieron a los canarios porque iban a bajar el IGIC 2 puntos nada más llegar al gobierno, y no han bajado el IGIC en ningún caso. Mintieron a los canarios cuando decían que habíamos dejado el Pacto de Progreso, el Pacto de las Flores,
agujeros económicos y resulta que han terminado el año 2024 con la mayor cantidad en 12 años sin ejecutar, cerca de 1.400 millones de euros, y el mayor cantidad de superávit, cerca de 600 millones de euros que se han quedado en los bolsillos del gobierno de Canarias y no en una respuesta a la sociedad canaria que exige de medidas que reequilibren la economía de nuestra tierra. Si decimos cómo va la educación, la dependencia, la sanidad, basta con que escuchemos a los canarios que están muy descontentos porque en dependencia hemos pasado de recuperar posiciones a volver a ser los últimos, en sanidad ahí están cómo están los hospitales de nuestra tierra y eso que le han metido más fondos económicos que nunca, y si hablamos de la educación basta escuchar a los rectores de las universidades públicas o a las madres y padres de la educación de 0 a 3 años para decir que este gobierno de Canarias les ha dado claramente la espalda. Y por último, hablando de dar la espalda, en una semana fundamental, porque este próximo jueves, si todo va bien, se va a convalidar el Real Decreto Ley que da respuesta a los menores no acompañados que están hacinados en las distintas comunidades autónomas. Por vez primera en 30 años, por vez primera en la historia democrática, un gobierno de España presidido por Pedro Sánchez ha aprobado en el Consejo de Ministros una modificación legislativa que da respuesta a Canarias y da respuesta a cualquier comunidad con respecto a una competencia autonómica como la de los menores. Y por tanto este jueves ya no queda tiempo más que para que cada uno se retrate con su voto. Y por tanto espero que el Partido Popular no se sume a la traición a nuestra tierra. Ellos cogobiernan aquí, saben que este es un asunto capital que ha sido portada prácticamente en todos estos 2 años casi como uno de los grandes asuntos, si no el que más, para dar una salida, en este caso a la comunidad autónoma de Canarias, y si finalmente votan en contra, habrán traicionado a nuestra tierra, y si ese voto en contra además hace que no se convalide el decreto ley, será irreversible para nuestra tierra y será corresponsable quien mantiene a ese partido en el gobierno autónomo. No tiene sentido que cuando estas propuestas se hacen, diciendo el presidente de Canarias actual, Fernando Clavijo, que es una cuestión básica, él acepte que haya un partido que vote en contra con el que se sienta en el Consejo de Gobierno de Canarias. No lo entienden los canarios, no lo entienden. Por tanto, que haga que ese partido el próximo jueves vote sí a ese Real Decreto Ley, porque ya le adelanto que el Partido Socialista, que está en la oposición en Canarias, va a votar sí todos sus diputados al próximo jueves. Entonces tenemos que exigirle que hagan lo mismo los que están gobernando en Canarias, ¿no? Decimoctavo Congreso del Partido Socialista a nivel insular. Por primera vez una mujer obtiene la Secretaría General del partido en Tenerife, y estamos aquí en el Hotel Barceló, en el sur de la isla de Tenerife, en San Miguel, donde arranca este Congreso, y además lo hacemos con José Julián Mena, líder de los socialistas en el municipio de Arona, que además es un municipio que nos da muchas noticias de todo tipo. José Julián, buenos días. Muy buenos días. Ya buenas tardes, es verdad, con toda esta emoción y de fuerza que estamos en un congreso, pues muy ilusionados y sobre todo comprometidos, más si cabe, con todos y cada uno de los tinerfeños y tinerfeñas, y fundamentalmente con una persona encomiable y con unas características, creo, que hablan de lo que es realmente el socialismo también en Tenerife, que es a través de las manos y de la responsabilidad que tiene Tamara. Bueno, una de las preguntas que nos hacemos en todas las tertulias, José Julián, es los números dan para buscar alternativas en el municipio de Arona. Ahora que todavía no hemos llegado al ecuador del mandato, se pueden dar diferentes posibilidades. ¿Se está trabajando en ello? ¿Nos vamos a quedar con este gobierno hasta el final del mandato? Yo creo que como todos saben que yo, cuando me hacen esta pregunta, soy además muy directo. El Partido Socialista es un partido que tiene la vocación, y por eso lo han hecho los ciudadanos y nos han dado la mayoría absoluta. No la mayoría absoluta, perdón, pero sí la mayoría en cuanto a votos y la representación municipal. Ahora hay que trabajar para ello, y sobre todo no vamos a cortar a nadie ni a quitar a nadie. Bueno, pues comienza el acto. José Julián, gracias. Hablamos. Porque el sonido marca que llega el secretario general de los socialistas en Canarias, Ángel Víctor Torres, y por supuesto toda la familia del Partido Socialista. Mira Fierro, secretaria de organización del PSOE de Canarias. Esther Peña, portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista.
Ángel Víctor Torres, secretario general del PSOE de Canarias. Y Tamara Raya, secretaria general del PSOE de Tenerife. Buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras. Bienvenido, Ángel Víctor, secretario general del PSOE de Canarias. Ayer te mandaba un abrazo fuerte, espero luego dártelo en persona. Gracias por estar aquí hoy. Bienvenida también Esther Peña, portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal. Espero que te sientas como en casa. También bienvenidos a todos los alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, consejeros, consejeras y secretarios y secretarias generales que nos acompañan aquí hoy. Pues estamos ya acabando este 18 Congreso Insular del PSOE de Tenerife y toca, bueno, pues leer el dictamen de la Comisión Electoral. Y paso a ello. Siendo las 17:35 horas del día 5 de abril de 2025, y cerrada la mesa de votación del 18 Congreso Insular del PSOE de Tenerife, han votado 86 personas que constituyen el 94,5% de los delegadas y delegadas acreditados y acreditadas de un total de 91. El resultado ha sido el siguiente. Comité Insular de Ética, proclamado con el 93% de los votos a favor. Comité Insular, proclamado con el 89% de los votos. Comité Regional, proclamado también por el 89% de los votos. Y Comisión Ejecutiva Insular, proclamado con el 83,5% de los votos. De esta manera, pues podemos dar por proclamados todos los órganos insulares del PSOE de Tenerife, felicitar a todos los delegados y delegadas por este fantástico congreso. Creo que hemos estado a la altura. También agradecer en nombre de la mesa, que ya toca ir despidiéndonos a nosotros, el trabajo que hemos podido desarrollar, gracias a mis compañeros y compañeras de mesa, gracias a ustedes por el trato con nosotros y de verdad, como dije ayer, gracias por darme la oportunidad, gracias por dar voz a las agrupaciones pequeñas de esta isla. Millones de gracias. Conocemos a continuación a los integrantes y a las integrantes de la Comisión Ejecutiva Insular del Partido Socialista de Tenerife. Esteban Muñoz Averedo, Secretaría de Implantación de la Inteligencia Artificial en Políticas Públicas. Yanira Gutiérrez Pérez,
Secretaría de Formación, Estudios y Programas. José Manuel Febles Martín, Secretaría de Asesoramiento a Grupos Municipales. Candelaria de León Luis, Secretaría de Relaciones Sindicales y Diálogo Social. Rocío Ramos López, Secretaría de Innovación Pública, Modernización y Transparencia. Priscila Díaz Betancourt. Secretaría de Actividad Física y del Deporte. Fernando Santos Delgado, Secretaría de Políticas Culturales e Innovación Social. Miguel Ángel Santos Delgado, Secretaría de Políticas Culturales e Innovación Social. María Zuleima González Herrera, Secretaría de Participación Ciudadana, Voluntariado y Diversidad. María Zuleima González Herrera, Secretaría de Transición Ecológica y Bienestar Animal. Joaquín Carrera Tejera, Secretaría de Participación Ciudadana, Voluntariado y Diversidades. Nicole Hernández Croes, Secretaría de Política Municipal Comarca Abona y Suroeste. Nauset Yugliota González, Secretaría de Política Municipal Comarca Valle de Güímar. Agoney Reyes Pérez, Secretaría de Política Municipal del Área Metropolitana. Miguel Agustín García Rodríguez, Secretaría de Política Municipal Valle Orotava y Acentejo. Anaidaira Afonso Carballo, Secretaría de Política Municipal Comarca Icoden Daute Isla Baja. Michelle Vaso Contreras, Secretaría de Industria, Comercio y Consumo. Lorena Medina Mora, Secretaría de Política Económica y Empleo. Aitor López González, Secretaría de Sector Primario. José Julián Mena Pérez, Secretaría de Turismo. Olivia Delgado Oval, Secretaría de Reto Demográfico. Alberto Hernández Meneses, Secretaría de Sanidad. Federico Delgado Ferrera, Secretaría de Educación y Universidades. Eva María García Herrera, Secretaría de Acción Social. Emilio Fariña Padilla, Secretaría de Vivienda y Agenda Urbana. Sandra Izquierdo Fernández, Secretaría de Movilidad y Transporte. Sebensui González Martín, Secretaría de Comunicación y Redes Sociales. Priscila de León Álvarez, Secretaría de Igualdad y Lucha contra la Violencia de Género. Luis Javier González Delgado, Secretaría de Relaciones Institucionales. Ana Rosa Mena de Dios, Secretaría del Área de Servicios Públicos Esenciales. Alicia Álvarez González, Secretaría de Área de Política Económica y Sectores Productivos. Manuel Martínez Álvarez, Secretaría de Iniciativa Política, Análisis y Estrategia Electoral. Carmen Nieves Rodríguez Fraga, Secretaría Adjunta a Organización. José Antonio Balbuena Alonso, Vicesecretaría General de Reto Demográfico, Transición Ecológica, Movilidad y Vivienda. Jennifer Miranda Herrera, Vicesecretaria General de Política Municipal. Óscar Olave Lacalle, Secretaría de Organización. Aarón Afonso González, Vicesecretaría General y Portavoz. Tamara Raya Rodríguez, Secretaría General. Y Patricia Hernández Gutiérrez, Presidencia.
Y por supuesto, Remedios Martín, que es la secretaria de Memoria Demográfica. Compañera, adelante también. Ya entramos en el acto de clausura de este 18 Congreso Insular del PSOE de Tenerife. Toma la palabra Esther Peña Camarero, portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Muy buenas tardes a todas y a todos, amigas y amigas. La verdad que es un placer estar de nuevo aquí. Estoy feliz y estoy casi empadronada. Este es ya mi segundo Congreso Insular de Tenerife y la verdad que hoy se me amontonan más que en otras ocasiones pues las palabras y las emociones. Tamara, porque tengo que reconocer que me chiflan los congresos. Nos juntamos, traemos nuevas ideas, debatimos, discutimos mucho, acordamos y marcamos nuestros objetivos para salir a la calle con más fuerza cada día. Me gusta mucho cuando nuestros veteranos dicen que una de las características de la izquierda es tener la capacidad para proponer nuevos comienzos, y eso es lo que significa este 18º Congreso Insular de Tenerife, un nuevo comienzo, una batería bien cargada, nuevas ideas, nuevos equipos, nuevos liderazgos. Pero ojo, siempre con los mismos principios y valores, y es que ya son 146 años luchando por la igualdad, por la libertad y por la justicia social, y lejos de parecer una sentencia muy antigua, la verdad que está más presente que nunca, más de actualidad que nunca, porque no hay más que darle una vuelta al mundo, a la visión del mundo, para ver cómo estamos, para ver que lo que nos rodea necesita más que nunca que sigamos defendiendo la justicia social, la igualdad y la libertad, porque es más necesario que nunca que siga habiendo socialistas para salir a partirse la cara a la calle defendiendo la libertad, la igualdad y la justicia social. Y es que en este mundo cambiante pues nos apareció alguna cosita esta semana con el señor Trump, por si no teníamos poco en esta Macedonia de acontecimientos convulsos que nos ha tocado vivir, ¿verdad, Gel Víctor?, desde que los socialistas estamos en el Gobierno de España. El miércoles por la noche, como bien visteis, estaba el señor Trump sacando a colación ese menú en el que pretendió dar la vuelta al mundo, anunciando un programa de aranceles para estrangular nuestro bienestar, en el fondo, claro que sí, para estrangular la economía mundial. Eso pasó por la noche. El jueves a primera hora de la mañana estaba el presidente de nuestro Gobierno, estaba Pedro Sánchez, con un programa concreto, poniendo encima de la mesa más de 14.000 millones de euros para apoyar, para proteger y para revitalizar y relanzar todos aquellos sectores que van a verse afectados por esta crisis injusta que se nos plantea. Y esto, claro que sí, tiene una visión mundial, una visión europea, pero también tiene una visión local. Y para eso está este Gobierno, más de 14.100 millones para ayudar a las empresas también canarias, a ese sector turístico, a esa agricultura canaria que se va a ver claramente afectada, para proteger esos empleos con una especie de ERTEs que funcionaron muy bien también aquí del COVID, y para relanzar pues esa oferta que vamos a tener que hacer diferente para que estos sectores no se vean afectados. Y esto lo está haciendo el Gobierno como mejor sabe hacerlo, con diálogo, sentado ya con la patronal y los sindicatos, sentado con los diferentes grupos políticos y con las diferentes instituciones y administraciones. Por lo tanto, desde el minuto 1, los socialistas dando respuesta, claro que sí, una vez más, COVID, La Palma, la Dana, la guerra de Ucrania, y hoy plantando cara con firmeza y seriedad, porque el Partido Socialista jamás ha fallado a España cuando nos hemos enfrentado a cualquier encrucijada. Actuamos con determinación y perdonadme que os diga con toda claridad, menos mal que está el Partido Socialista, menos mal que está Pedro Sánchez, se me eriza la piel cada vez que pienso que podría ser Abascal el vicepresidente de un Gobierno que tuviera que estar dando la cara por nosotros, porque una vez más las crisis nos demuestran que España no se merece a indolentes para gestionarla.
ni hay responsables que se esconden en los reservados de los restaurantes. España no se merece a presidentes con expectativas frustradas ni a presidentas con ambiciones desbocadas. España tampoco, ni Canarias, se merece a dirigentes capaces de defender en Canarias una cosa, ir a Madrid y votar la contraria. Porque lo que es verdad es que a los socialistas, a Pedro Sánchez, no nos tiembla jamás el pulso para poner los intereses por delante, por donde sea, cuando sea y contra quien sea. Y el Partido Popular, perdóname que os diga, tiene mucho que decir en las próximas horas. Creo que son importantes, ¿verdad, Ángel Víctor?, las próximas jornadas que vamos a vivir, porque el Partido Popular tiene, yo creo que ya la última oportunidad para demostrar dónde está, para demostrar si deja de ser un problema para los españoles, para demostrar si el Partido Popular deja de ser un problema para los canarios, porque ahora hay que elegir. Ya ha llegado el momento final. O se está con Trump o con sus amiguitos, los de Vox, o se está con los empresarios españoles. O se está con Abascal o se está con las trabajadoras y trabajadores españoles. O se está con los ultras o se está con nuestros principios y con nuestros valores. Y es que esto es una cuestión que entiende todo el mundo, lo ha entendido todo el mundo, menos el señor Feijóo, que es el único líder del mundo que no se ha dado cuenta que para conservar nuestra manera de ver la vida, nuestro estado de bienestar, nuestros principios, nuestro modelo cultural, hay que aislar a la ultraderecha, hay que dejarla fuera de todo aquel lugar donde puedan tomar decisiones o gobernar. Aquí no se ha entendido, en mi tierra, en Castilla y León, no se entendió, no se ha entendido en Valencia, no se va a entender en Aragón, y Jennifer no se ha entendido tampoco aquí cerca, en Granadilla, porque lo que aquí, la verdad, hay que reconocer que es de traca, ¿no? Es el ejemplo más paradigmático de cómo sentarse a negociar para ocupar un sillón y nada más, porque es verdad que este pacto de la infamia lo hemos seguido, ¿no?, desde diferentes focos, y oiga, aquí no se escuchó nunca que estos partidos se sentaran para acabar con ese triste liderazgo que tiene hoy Canarias con el Gobierno de Coalición Canaria en listas de espera de dependencia. Es que cuando se sentaron no hablaron de cómo iban a paliar las listas de espera en atención sanitaria, ni tampoco cómo financiar mejor la universidad pública o poner en marcha el 0 a 3 de Ángel Víctor, no. Para eso no se sentaron, sí se sentaron para repartirse el poder y para desalojar una magnífica alcaldesa como ella. La verdad, yo que soy muy refranera, es que de donde no hay, pues no se puede sacar, ¿no? La verdad que los nacionalistas que van en contra de sus principios, pues los del Partido Popular llevándoles el bolso a ese aquelarre que se produjo allí. Pero es verdad que esta semana decía que tenemos un nuevo capítulo en el Congreso. Este próximo jueves se vota en el Pleno una propuesta del Gobierno de España bien trabajada, bien trabada en los últimos meses, en los últimos años, con esa propuesta de solidaridad para la acogida en todos los territorios de menores no acompañados. Un trabajo en el que hay que poner en valor lo que se ha hecho desde el socialismo canario y que personifico sin duda en el coraje que echó Ángel Víctor para que se le escuchara en todos los sitios, cuando incluso había gente que no veía, que no lo veía. Ahí estaba el máximo referente. Y es verdad que para nosotros es fácil decir que cumplimos, porque todos los diputados, ¿verdad, Alicia?, vais a votar lo que hay que votar. ¿Qué van a hacer los 6 diputados canarios el próximo jueves? Esos 6 diputados que ya votaron en contra de la gratuidad del transporte público, que ya votaron en contra de la condonación de deuda para Canarias, que ya votaron en contra de las ayudas para La Palma. La verdad que tenemos una vez más la oportunidad de ver, pero es que no hay más sordo que el que no quiere oír. Y es verdad que parecía imposible, pero esto va a ser real. Y hay muchas cosas que nos decían que parecían imposibles. Lo decimos muy rápido, pero a veces hay que sentarse a pensar, y en los congresos del partido viene bien tomarse unos minutos para darnos cuenta que este Gobierno ha conseguido cosas que parecía que eran imposibles. Todos los informativos, todos los periódicos serios del mundo hablan del milagro español. Hemos conseguido cosas imposibles, compañeros y compañeras, y tenemos que divulgarlas, tenemos que repetirlas una y otra vez, porque a veces nos hace falta creernos más lo bien que hacemos las cosas. Otras cosas siempre son mejorables, sin ninguna duda, pero todo lo que está bien siempre tiene la marca del Partido Socialista y hay que levantar la cara, salir a la calle y ponerlo en valor, claro que sí. Porque no hace tanto
nos decían que no se podía crecer económicamente y sostener el estado de bienestar, que eso era un despilfarro. Pues bien, no solo crecemos 5 veces más que nuestros homólogos europeos, sino que hemos reforzado los servicios públicos y el estado de bienestar. Nos decían que era imposible subir los salarios y crear empleo. Pues ahí está, un 60% la subida del salario mínimo interprofesional y récords en creación de empleo, también aquí en Canarias, también aquí para las mujeres canarias, que han aumentado en calidad y en cantidad sus puestos de trabajo. Nos decían que era imposible acompasar las pensiones con el IPC porque iba a quebrar las pensiones, ¿verdad? Anda que no negociamos el Pacto de Toledo, Tamara. Pues bien, hoy las pensiones no pierden poder adquisitivo, le ganan de manera superlativa, pero lo más importante que nos da seguridad es que esa hucha de las pensiones que dejó Zapatero llena y que estos nos vaciaron ya tiene 5.000 millones de euros al año para mejorar y asegurar las pensiones de todos aquellos trabajadores hoy que, claro que sí, tienen que tener seguridad de que el sistema público de pensiones será una realidad cuando puedan jubilarse. Dijeron que no podíamos tener una red de solidaridad y a la vez tener un país competitivo. Pues bien, se ha tejido la mayor red de nunca, el bono de cultura, el bono energético, la dependencia, las becas, todo más que nunca y haciendo el país más competitivo que nunca. Y lo hemos hecho aplicando la única receta que tenemos los socialistas en la cartera: justicia social y justicia fiscal. Esa es la marca del Partido Socialista Obrero Español en los momentos más difíciles, estar a la cabeza, en la economía, en la protección, pero sobre todo en el bienestar. Y así vamos a seguir, porque a pesar de las dificultades, que las hay, que no las negamos, que las sufrimos, Pedro, también todas las semanas, más vosotros ahí en el Senado, seguimos sacando leyes y este país sigue avanzando para continuar adelantando por la izquierda, como así decía el lema de nuestro Congreso Federal. Y para hacer eso, el objetivo de todos y cada uno de nuestros congresos, también de este Congreso insular, tiene que ser salir a ganar las elecciones, salir a la calle para pelear y para ganar. Y nosotros queremos ganar para gobernar, no como el Partido Popular, aquello del poder por el poder. Como decía Ramón Rubial, la revolución en democracia se hace en el boletín oficial del Estado y queremos gobernar para escribir esas páginas en ese boletín oficial, para escribir páginas que contengan derechos, que amplíen libertades y nuevos reconocimientos. Queremos escribir páginas gloriosas y de aquí, de este Congreso, tienen que salir también para rellenar ese boletín oficial de la provincia. Por tanto, gracias, Pedro, y a todo tu equipo por traernos hasta aquí, por tu pelea constante también para escribir páginas con acento socialista. Muchas gracias. Y gracias y enhorabuena, como no, a la secretaria general del Partido Socialista de Tenerife, a Tamara Raya, por el paso adelante que has dado y por ese compromiso que adquieres con Tenerife. Como decía Fito, no me gusta aquellos que quieren gobernar la vida sin las palabras del poeta y sin las manos del artista. No se puede hacer política sin empatía, sin corazón. No se puede hacer política sin ser buena gente. Y en tiempos convulsos se necesitan perfiles serios, sólidos, pero empáticos y cercanos, como en este caso lo eres tú, Tamara. Tamara, la verdad que me permitiréis que me explaye un poco, porque a Tamara la conozco bien, la conocemos y la queremos muchos compañeros que hemos querido estar hoy aquí con ella. La conocemos en su faceta, peleando como una jabata en el Congreso, contundente, no solo defendiendo las posiciones del Partido Socialista, sino poniendo al Partido Popular y a Coalición Canaria en su lugar y a sus mentiras, sin duda, ¿no? La he visto ir un día tras otro, de ministerio en ministerio, a pelear por lo que era justo para Tenerife y para Canarias. A Tenerife ha dedicado estos años su corazón y su vida, unos años y alguna cana. Después estamos aquí. La verdad que hemos llorado juntas tras esa votación de Mariano Rajoy en el 2016. Nos pasábamos papeles bajo el sabio consejo de Rafa Simancas cuando preparábamos nuestras primeras intervenciones como portavoces en la Comisión de Empleo del Congreso. Nos emocionamos, ¿verdad?, con la investidura de Pedro Sánchez en el 19 y también respiramos aliviadas después del nudo del estómago tras tanto trabajo para esa reforma laboral que se aprobó por fin y que tanta labor nos hizo. También no os voy a negar que hemos bailado y cantado mucho, con mucha alegría, claro que sí, y también brindado
como espero hacer hoy aquí para desear el mejor de los caminos a este equipo, que tenéis la oportunidad de dar lo mejor para los vuestros. Qué gran orgullo, y yo lo digo siempre, poder hacerlo bajo las siglas del partido más importante que ha dado la historia de nuestro país. Así que, equipo, enhorabuena, muchas gracias y a por todos. A ganar, compañeros y compañeras, y a gobernar, haciéndolo bien, haciéndolo como sabéis hacerlo aquí, donde el fondo es tan importante como la forma, donde el qué es tan importante como el cómo, donde hay que defender una manera de hacer política, la que se hace con los pies, recorriendo el territorio para poder mirar a los ojos a la gente y escucharlos, esa política en la que sabe que no hay causas pequeñas y en la que sabe también que la palabra dada siempre, siempre tiene valor. La política que sabe que no se puede ser socialista machuchi sin ser feminista y que la causa por la igualdad debe ser la primera causa por la que se ha de luchar en un partido como el nuestro. Esa política que hace frente a los corruptos y que no cede a los chantajes. Esa política que se pone al lado de los débiles y es firme contra los poderosos. La que practica el favorito de los canarios, Ángel Víctor Torres. Siempre contigo. Siempre, Ángel Víctor. Te deseo lo mejor en esta lucha que hay por delante, con todo el cariño y con toda la fuerza y las ganas que sé que le vas a echar para recuperarte y estar aquí pasado mañana. Y es que, Ángel Víctor, claro que sí. Cuanto más vueltas doy por este país, que tengo la suerte, ¿no?, de agradecer, poder conocer cómo ejercitamos el socialismo en los diferentes lugares. Hay una cosa que siempre me doy cuenta y siempre es igual, y es que los dirigentes no somos nada sin una militancia dispuesta. Los socialistas no tenemos medios de comunicación ni grandes empresas que nos ayuden a difundir nuestro mensaje. En todo caso, casi al revés, ¿no? Los socialistas solo tenemos una cosa que no es poca, y es a vosotros y a vosotras. Tenemos esa militancia dispuesta a salir a la calle, a partirse la cara para defender aquello en lo que creemos y aquello que también llevamos después de un congreso como este a las instituciones. Y está bien que ganemos los debates en el Congreso, y tengo que deciros que la gran mayoría los ganamos, más allá de lo que digan. De cada 1000 votaciones, 950 hemos ganado nosotros, ¿no? Pero los debates que de verdad tenemos que ganar y que tenemos que conjurarnos hoy aquí para conseguir son los debates en la barra del bar, los debates con la vecina, los debates en el puesto de trabajo y con el amigo. Y esos debates, compañeros y compañeras, los ganáis vosotros, los ganáis vosotras. Por suerte o por desgracia, no la ganamos nosotras. Es verdad que esta militancia activa y comprometida es un auténtico orgullo. Y la verdad que me ha encantado ver el vídeo que se ha proyectado aquí, porque es lo que demuestra con claridad que somos herederos de generaciones y generaciones de socialistas que dieron todo para que pudiéramos llegar hoy aquí. Y ya para terminar, al final, si nos damos cuenta, y se ha visto aquí progresivamente, cada generación hace una promesa colectiva que no está escrita en ninguna parte. Seguramente la de mis abuelos fue que llegara la democracia a este país, la de la generación de mis padres, que se pudieran ampliar derechos y libertades, como hemos visto bien en el vídeo. Y yo creo que ese acuerdo no escrito que tenemos que firmar todos los que conformamos esta generación, y no es una cuestión de edad, sino los que estamos viviendo este momento de la historia, tenemos que conjurarnos para una cosa. Lo que nos ha tocado es decir que no pasarán. No pasarán. La ultraderecha no pasará. Y ahí estará el Partido Socialista Obrero Español para hacerles frente. Que vamos a seguir defendiendo los valores y principios de la democracia, del socialismo y de nuestra gente. Así que termino como empezaba. Vamos a seguir defendiendo la libertad. Vamos a seguir defendiendo la igualdad y la justicia social. Y, por favor, que nadie nos quite nuestras ganas de sonreír, que nadie nos quite nuestras ganas de luchar, porque nadie nos va a quitar nuestras ganas de ganar aquí en Tenerife. ¡A por 2017! Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Toma la palabra Ángel Víctor Torres, secretario general de los Socialistas de Canarias.
Bueno, un poquito mejor. Bueno, en primer lugar, un reconocimiento y un agradecimiento. El reconocimiento es al equipo que ha hecho ese magnífico vídeo de entrada, ¿no? Veía ahí los créditos, el nombre de Manolo, el nombre de muchísima gente que ha puesto voz, imágenes también. Ha sido un vídeo precioso que nos emociona. Ahí está Loli, que fue constituyente. Ahí está Paco Afonso con Jerónimo, que donde estén seguirán trabajando por el Partido Socialista. Ahí está Juan Carlos Alemán, recordando a Manolo Armas todo lo que fue aquella moción de censura tremenda. Santiago Pérez, Pedro, precioso el vídeo que demuestra la fortaleza de una organización que es la nuestra en una isla fundamental que es la isla de Tenerife. Así que sin Tenerife y sin el PSOE de Tenerife no seríamos en Canarias lo que somos. Y creo que este vídeo lo refleja. Así que mi reconocimiento a quienes han tenido esta magnífica idea y mi agradecimiento es para todos aquellos que estos días me han mandado mensajes de ánimo. No he podido responderles a todos, quedan todavía unos cuantos, lo haré. Tendré unas semanas por delante para hacerlo, pero como decía también en Gran Canaria, donde anuncié que me tengo que enfrentar a lo que me tengo que enfrentar, vendré y saldré de ella mucho más fuerte, porque conozco a mucha gente que ha pasado por ello, creemos en la ciencia, y por tanto, como decía, hay Torres para rato, como Frankis y como otros, así que seguiremos en la brega y en la lucha. Enhorabuena, Tamara, luego me referiré a ti expresamente, al equipo que te acompaña, pero tengo que decir, porque es de justicia, que recibes un partido de manos de Pedro Martín, que le dio tranquilidad y sosiego al PSOE de Tenerife, cosa importante. Creo que también todos hemos participado de hacer lo propio en las áreas que tenemos en estos momentos como responsabilidades orgánicas, y que consiguió, desde el punto de vista institucional, ser un magnífico presidente del Cabildo, porque así fue, que no solamente lo fue durante los 4 años y, como decía, sin mayoría absoluta, sino que además ganó las elecciones y volvió a ser presidente del Cabildo. Para que nadie se olvide, para que lo tengan claro y para que nadie reescriba la historia. Porque lo que fue, fue y será para siempre. Junto a ello, también decir que nos encaminamos, parece que el tiempo corre de una manera, pero es bastante veloz, a 2 años de legislatura. Dentro de poco estaremos ya en el mes de mayo, dentro de un mes y pico, y dentro de poco estaremos en el verano, con lo cual se cumplirán los 2 años de las legislaturas del Gobierno de Canarias, aquí en Canarias, de los ayuntamientos, también de los cabildos y también del Gobierno de España. Quizás es el momento de reflexionar y de ver qué ha pasado en estos 2 años. Empecemos por el Gobierno de España, como decía Esther Peña. Cumpliremos 2 años en los próximos meses y decían que iba a ser un gobierno efímero, temporal, sin futuro. Un gobierno de perdedores, porque quien había ganado las elecciones tenía que ser presidente del Gobierno de España, sin reconocer que las mayorías parlamentarias son las que son. Y si quería, pudiéndose fijar en la Comunidad Autónoma de Canarias, en la que ganamos nosotros y su partido, el PP, junto a Coalición Canaria, nos dejó fuera de la presidencia de Canarias. Y eso es legítimo, es legal. Hay que aceptarlo y es deportivo. Por tanto, al señor Feijóo decirle con claramente que lo mismo le ocurrió con respecto al Gobierno de España. La mayoría parlamentaria hizo que hubiera un gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez, y a ver si aprende un poco de nosotros para empezar a aceptar que es el líder de la oposición y a ver si empieza a ejercerlo, haciendo propuestas constructivas como hacemos nosotros en Canarias, tendiendo la mano en los asuntos que son importantes para nuestra tierra y ayudando en el bienestar de nuestra gente, que es lo que tendría que hacer un líder de la oposición en nuestro país que fuera mínimamente responsable, pero no, porque a él le puede su desmedida ambición. Pues en estos 2 años, que vamos camino de ello, del Gobierno de España, hemos caminado con aprobar más leyes que incluso en los 2 años del anterior mandato de Pedro Sánchez. Hemos caminado para aumentar el salario mínimo interprofesional, seguir luchando contra la lucha contra la violencia machista, teniendo los fondos fundamentales para la dependencia, aumentando las partidas para las políticas educativas, tomando decisiones valientes para el derecho constitucional a la verdad que tiene que recibir cualquier persona en nuestro país, y exactamente lo mismo lo que es la cohesión territorial de este país, que tiene que tener en cuenta las realidades de cada uno de los territorios.
Este es un país plural de 17 comunidades autónomas y 2 comunidades autónomas. Hay comunidades donde la gente habla una lengua vernácula que fue pisoteada durante el franquismo, pero que es una lengua oficial, igual que la que hablamos todos los españoles. Ojalá lo pudiéramos hacer nosotros. Lamentablemente no la tenemos. Eso es un gobierno que tiene en cuenta la realidad de nuestra tierra, de nuestro país y de todos los que son las comunidades con sus indudables diferencias. Y seguiremos avanzando, porque reduciremos la jornada laboral y seguiremos haciendo que las personas que menos tienen sean las más protegidas por el Estado. Por el Estado, que es el gobierno de España, y por el Estado del bienestar. Ese es el gobierno de España. Comparemos ahora con el gobierno de Canarias. También se acerca a los 2 años. ¿En qué se ha mejorado? ¿En qué se ha mejorado frente a lo que nosotros hicimos en los 4 años del Pacto de Progreso? Hablemos del estado del bienestar. Hablemos de educación. Hacemos que suban aquí los rectores de las 2 universidades públicas a ver qué dirían. Este gobierno actual de Coalición Canaria y Partido Popular ha sesgado y cortado las partidas económicas para las universidades públicas. ¿Por qué? Porque no les interesa la igualdad de la gente para llegar a los estudios superiores. Porque tienen un concepto ideológico que protege otras cosas. Justamente la discriminación frente a lo que hacemos los socialistas, que es que cualquier persona, independientemente de su condición económica, tenga idéntico derecho a cumplir su sueño. Y si quiere llegar a la universidad, que pueda llegar. Y si no tiene recursos porque su familia no los tiene, que tenga becas para poder llegar a la educación superior. Y que tengamos al otro lado de la mesa cuando vamos a un hospital, cuando necesitamos un abogado, cuando necesitamos un veterinario para nuestro animal, para cuando tengamos una persona determinada, alguien, una mujer o un hombre, que sea también de clases humildes. Ese es el logro de la democracia, y lo digo con sinceridad. Ese es el gran valor que ha hecho nuestro país, el Partido Socialista Obrero Español. Hacer que gente humilde pudiera llegar a las universidades y formarse en igualdad. Hablemos del actual gobierno de Canarias. ¿Qué han hecho en la educación de 0 a 3 años? ¿Qué han hecho frente a lo que hicimos el Pacto de Progreso, el Pacto de las Flores? El actual presidente de Canarias decía en el debate de la nacionalidad que tenían 1000 y pico plazas abiertas en distintas aulas. 70 de Canarias, se le olvidó decir que eran las plazas que dejamos nosotros, el Pacto de Progreso, porque a día de hoy tendría que haber no 1000 y pico, sino 10.000 plazas, y habría 10.000 plazas de haber continuado nosotros en el gobierno de Canarias. Hubiésemos abierto aulas en todos los colegios de todas las islas y de todos los municipios, simple y llanamente porque estaba programado, porque había partidas económicas, porque había compromiso y porque creemos claramente que esa es una medida de igualdad social, que hace que las personas que no tienen recursos tengan aulas públicas donde poder tener a sus niñas y a sus niños y ayudar sobre todo a las mujeres. Hablemos de dependencia con respecto al actual gobierno de Canarias. ¿Dónde está la atención a la dependencia? Que fundamentalmente quien más lo precisa son las familias que tienen menos recursos, porque son los que se hacen cargo del familiar dependiente, del padre, la madre, el abuelo, el hijo, que tiene necesidades físicas y psíquicas y precisa de lo público para poder caminar. Y nosotros le dimos la vuelta a esa realidad, consiguiendo que liderásemos en poco tiempo la respuesta a la dependencia con el actual gobierno de Canarias. Y es una dramática cifra. Hay meses donde han muerto más personas que las que han recibido una prestación. Y nos han llevado a la cola. No lo decimos desde aquí, desde el Partido Socialista, lo dicen los profesionales de la dependencia, lo dicen los informes de las gerencias que dicen que Canarias vuelve a ser, igual que con los salarios, el farolillo rojo. Esa es la herencia del actual gobierno de Canarias. O hablemos de sanidad. Basta ir a cualquier hospital. ¿Dónde están las mejoras? ¿Dónde está la inversión económica objetiva que decían que iban a conseguir que bajáramos en cuanto a las respuestas a las consultas? Quien ha mejorado claramente son otros, no la sanidad pública. Y además hay afirmaciones absolutamente vergonzantes y vergonzosas. Y lo vuelvo a repetir aquí, lo hice también en Lanzarote. No se puede aceptar que ningún presidente como el actual presidente de Canarias suba a la tribuna del Parlamento de Canarias y humilla a los canarios y Canarias diciendo que Canarias hizo una pésima gestión durante la pandemia. Le decimos al señor Clavijo que Canarias, su sociedad, los 2 millones de habitantes, con el gobierno de Canarias, con los gobiernos de los cabildos, con los gobiernos de los ayuntamientos, hizo una magnífica gestión en la pandemia, cumpliendo con las restricciones, dándole material a los profesionales, siendo la comunidad con menos fallecidos de toda España por habitante.
la que fue ejemplar. Y si hubo alguien desalmado que se benefició, que lo pague con todo el peso de la ley, pero no es aceptable que se intente mancillar una actuación como la de la Sociedad Canaria, que no podrá el actual gobierno de Canarias, por mucho que incluso utilicen la difamación, llevarlo a la mentira, porque la gente lo sabe, lo supo y lo reconoció en las urnas. Hablemos de infraestructuras en Tenerife. Dijeron que eso es otra de las cuestiones que el actual gobierno de Canarias sí que ha mejorado, y es en demostrar sus mentiras, que en 3 meses acabarían con las colas en la isla de Tenerife. ¿Te acuerdas, Pedro? 3 meses, 90 días. El lunes, ustedes y miles de hombres y mujeres de esta isla y de otras islas se subirán al coche y tendrán las mismas colas, eso sí, con la gran mentira de quien hoy preside el Cabildo de Tenerife. Y junto a ello, ¿en qué sí que ha mejorado el actual gobierno de Canarias? Indudablemente ha mejorado en la propaganda. Eso es indudable. Nada más llegar al gobierno de Canarias, modificaron la ley para que pudieran controlar la radiotelevisión canaria. Utilizar los medios de comunicación es muy importante para lanzar el mensaje que aquello que quiere escuchar el gobierno de turno sea lo que le satisfaga, pero no lo que responda a las necesidades de los canarios y canarias, que les puedo asegurar que no tragan con ruedas de molino. En eso ha mejorado, mucha más propaganda. ¿En qué han mejorado el actual gobierno de Canarias? En demostrar a todos los canarios que les da lo mismo contar de llegar al poder. Jennifer, Marco, les da lo mismo. Para sacar a un alcalde socialista, si hay que pactar con la ultraderecha, se hace. Y eso es lo que ellos son capaces de realizar, y lo acaban de hacer, dejando en evidencia su absoluta incoherencia. ¿Cómo es posible que un partido que se autodefine, lo cual también es sarcasmo, como nacionalista progresista, pacte para sacar alcaldesas socialistas con Vox, que es un partido que dice que los menores se tienen que quedar en Canarias o si no ser deportados a sus países de origen, que dicen que están en contra del estatuto y de los estados de autonomía, que hay que centralizar la política, por tanto sanidad, educación, en Madrid, no en Canarias, y que le da una patada en donde todos ustedes piensan en nuestro régimen económico y fiscal. Con eso pacta Coalición Canaria. Nosotros jamás lo haríamos. Jamás lo haríamos, y por tanto hagamos ver a la sociedad esa tremenda incoherencia, porque la ultraderecha es la verdadera amenaza. Y lo estamos viendo. Ultraderechas que están disfrazadas, que en estos momentos tienen en caos el sistema económico internacional y mundial, en donde es un oasis la política del gobierno de España. Y algunos, por alcanzar el poder, son capaces de cualquier cosa. Nosotros, cuando llegamos al poder, lo decía antes Manolo Fumeros, para cambiar las cosas, para ayudar a la gente, para reflejar en las vidas de ellos lo que es también nuestra manera de vivir. Pero nosotros no llegamos al poder a cualquier precio. Y cuando se llega al poder a cualquier precio, ese precio lo tienen que pagar en las urnas. Lo tienen que pagar en las urnas, y por tanto regresaremos al puerto de la Cruz, a Granadilla y en aquellos lugares donde sigan ellos intentando sacarnos, con apoyos absolutamente indefendibles. Y miren, lo decía también antes Esther, estamos en una semana trascendental. El próximo jueves se convalida el Real Decreto Ley que hace que los menores no acompañados, cuando una comunidad, cualquiera, no solo Canarias, cualquiera, esté en contingencia migratoria, que significa 3 veces más de su capacidad ordinaria, el Estado pone en funcionamiento un mecanismo de distribución por el resto del territorio español. Leí el otro día un discurso de Adán Martín del año 2006. Tiene todos esos años, 2006. Es actual. Serviría para hoy. Lo que se va a aprobar el próximo jueves es histórico. Nunca había ocurrido antes en la historia de nuestra democracia que un gobierno de España, en este caso presidido por Pedro Sánchez, lleva a convalidación un Real Decreto ya aprobado en el Consejo de Ministros, en el que le da respuesta a una competencia autonómica a un gobierno progresista para defender los derechos humanos de los menores no acompañados que están hacinados en los territorios. Miren, solamente ha habido una moción de censura en Canarias y la sufrimos nosotros. Lo decía antes Manolo Armas.
La verdad que se te parte el alma cuando escuchas que el vicepresidente tuyo, en este caso de Jerónimo Saavedra, la noche anterior le dijo: cálmate, tranquilo, no va a pasar nada, no es verdad, no va a haber moción de censura, para el día siguiente tenerla. ¿Dónde te metes? ¿Cómo puedes mirar luego a los ojos a quien le has dicho tal cosa? Miren, aquella moción de censura, lo recordarán muchos, esa imagen de Pepe Segura hablando con Augusto Brito medio asustado, la de Luis Garay también tomando el bastón de mando asustado en esas imágenes que vimos al principio, representa la mejor historia del PSOE de nuestra tierra y de esta isla. Esa moción de censura se justificó, porque todas deben ser justificadas, y luego llevar un programa de gobierno alternativo. El programa de gobierno alternativo era el poder por el poder. La justificación fue porque Jerónimo Saavedra no sabía defender el REF a sus compañeros del PSOE en Madrid. Esa fue la razón. Y le pusieron una moción de censura, nos sacaron del gobierno, para luego ser Jerónimo Saavedra como ministro quien aprobara ese régimen económico y fiscal. Eso fue lo que ocurrió. Dicho esto, ¿qué va a pasar si este próximo jueves, y ante una decisión que ha sido, según el presidente de Canarias actual, según la sociedad canaria, según la prensa de nuestra tierra, incluso la prensa de todo el país, convirtiendo la inmigración en uno de los grandes asuntos que preocupan a los españoles y españolas, ¿qué va a pasar si ese Real Decreto Ley no tiene el apoyo de los 6 diputados del Partido Popular de Canarias que están en el gobierno de Canarias? Nos echaron del gobierno porque no sacábamos el REF, y el actual presidente mantendrá en el gobierno a quien vote en contra de lo que él considera la gran preocupación de Canarias. ¿Cómo es posible? ¿Qué ocurriría si esos votos fueran determinantes? Porque en el juego del birlibirloque y del trilerismo verdadero es que no son importantes, porque es que Junts va a apoyarlo, claro, porque hemos conseguido nosotros negociar que Junts lo apoye. Junts y 10 partidos más, u 11. Pero ¿qué ocurre si finalmente los votos del Partido Popular, alguno de ellos termina siendo determinante para conseguir más? Si es que no es. Y resulta que votan también en contra. ¿Vendrán a nuestra tierra libremente y nada pasará políticamente? Es decir, ¿tragará un presidente de Canarias como el actual con esa humillación simple y llanamente para dar estabilidad a su gobierno? Pues si eso ocurre, señores y señoras, que los canarios no lo perdonen. Porque no vale cualquier cosa para estar en el poder. Y acabo diciendo que, frente a todo lo que acabo de decir, frente a partidos políticos y personas que hacen lo que sea con tal de llegar al poder, ustedes tienen una magnífica secretaria general insular en la isla de Tenerife. Tamara Raya. Tamara Raya tiene la ambición necesaria, porque hay que tener ambición, pero es la necesaria para saber que el grupo está por encima de ella, que la colectividad prima sobre los derechos, incluso los principios individuales y las ambiciones propias, que está para cuando se le requiera. Le pedimos que viniera a Canarias y vino. Y ahora, de manera conjunta, el partido se une ante un liderazgo que quiero también trasladar, que es merecido y que ella se debe merecer, y así va a ser seguro, el trabajo de toda la militancia de la isla, de todos sus compañeros de ejecutiva, de todos los líderes locales, porque vamos a hacer que Tamara, si ella quiere, la militancia y quien finalmente así lo decida, si ella quiere, sea nuestra primera presidenta del Cabildo de la isla de Tenerife. Eso es lo que vamos a hacer. Y ahí tendremos rigor, trabajo, seriedad, compromiso, principios y defensa verdadera de esta isla. ¡A por ello!
Tenerife con más fuerza. Compañeros, compañeras, con todos ustedes, Tamara Raya Rodríguez, secretaria general de los Socialistas de Tenerife. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Pues sí, compañeros y compañeras, vamos a tener un Tenerife con más fuerza, con más ganas y con más ilusión. Y lo vamos a hacer porque contamos con todos ustedes, que sin duda son el mayor tesoro de este partido. De hecho, si no fuera por la militancia de este partido, el PSOE hubiese tenido muy complicado recorrer 146 años de historia. Yo quiero empezar dando las gracias, porque creo que en política, y hablaba Ángel y hablaba Esther, de empatía, hay que ser agradecido también, porque los que estamos al frente de la política somos personas y tenemos que trasladar humanidad. Y yo creo que quiero agradecerles a todos el apoyo que yo he sentido como secretaria general y el respaldo que hoy ha tenido el equipo que me acompañará, de hombres y mujeres que no pueden ser mejores, porque en este partido, si algo sobra, es talento. Quiero también darle la bienvenida a compañeros de la Ejecutiva Regional, a Nira Fierro, nuestra secretaria de organización, y a un compañero que es secretario general de la isla vecina, de la isla de Gran Canaria, y que ha sido compañero mío en otras aventuras en el Congreso de los Diputados y ahora en el Parlamento de Canarias, el compañero Chano Franquis. Muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy. Pero hoy no podríamos estar aquí si no fuera por el trabajo duro que han hecho muchos compañeros y compañeras de la organización, porque un congreso no se organiza solo. Por lo tanto, yo quiero darle las gracias al equipo de la Insular, a Esther, a Monse, a Santi, al equipo de prensa, que han trabajado duro haciendo estos vídeos tan maravillosos, a todas y cada una de las agrupaciones con su esfuerzo para hacer aportaciones a la ponencia, y también me van a permitir, a los voluntarios y voluntarias, por supuesto, a mis compis del puerto, que también han trabajado muy duro, a Marco, a Peri, que ha montado ese set, que por cierto, si alguien no lo sabe, hoy es su cumpleaños y está aquí currando. Y aquí que también. Y esto además coordinado por una persona que, aunque es saliente, ha hecho un trabajo como si el Congreso fuera el suyo propio, que es Manolo Martínez. Mire, soy muy consciente que se nos avecina una tarea complicada, una tarea que requiere decisión, que requiere valentía, como han hecho los que nos han precedido en la historia de este partido, que hemos visto anteriormente en el vídeo. Pero para llevar a cabo esta historia necesitamos tener ilusión y tenemos que tener ganas, porque ellos y ellas no lo hubiesen conseguido si no hubiesen tenido esa fortaleza, ese empuje, porque sin ilusión no se gana, sin ilusión no se avanza y sin ilusión no se conquista. Pero lo peor de todo es que seríamos incapaces de sumar gente a este proyecto y ahora es más necesario que nunca. Por eso tenemos que recuperar nuestro espacio en ese cuerpo social y tenemos que ser rigurosos y pragmáticos. Yo sé que es una tarea difícil, pero es una tarea posible y por eso yo le pido a todos y a todas que me acompañen y estoy segura de que lo harán. Quiero dar las gracias a la Ejecutiva saliente porque han hecho un magnífico trabajo y por supuesto a Pedro Martín como secretario general, porque Pedro ha conseguido algo muy importante. Primero, tener los mejores resultados del Partido Socialista en Canarias, en esta isla, en Tenerife. Que ganemos en 19 municipios.
muchos de ellos además liderados por mujeres. Y también has conseguido una cosa muy importante, que es mantener al partido unido. Y de hecho yo te quiero agradecer personalmente lo fácil que ha sido hacer esta transición a tu lado, porque hemos estado conjuntamente durante estos meses hasta llegar al día de hoy trabajando y, como él decía ayer, sin consejos y sin peticiones, pero estando ahí. Y creo que eso es de agradecer, sobre todo porque la parte más importante o el núcleo duro de este partido deben ser los municipios. Ganamos en 19 y ganamos también en el Cabildo de Tenerife. En unos pudimos gobernar y en otros no. Y en unos gobernábamos y nos expulsaron del gobierno, y lo tenemos tan reciente, lo tenemos tan en la piel, Jenny, esa moción de censura, Marcos, que te estoy viendo, sobre todo porque nosotros no vamos a cuestionar la legitimidad de una moción de censura. No vamos a hacer lo mismo que hicieron ellos cuando la hicimos nosotros. Pero nosotros la hicimos en el gobierno de España porque teníamos al frente un partido condenado por corrupción. Y aquí teníamos a un hombre, a Marcos, y a una mujer que trabajaban para lo que siempre trabajamos en la política municipal, que es para mejorar la vida de las personas. Y es ahí donde tenemos el principal capital humano de este partido. Mi querida Esther, yo le decía antes a Esther, pues casi que dijiste lo que iba a decir yo de ti. Yo te quiero agradecer mucho que estés aquí, porque es verdad, ella no ha venido sola, me han dado una sorpresa tremenda con la complicidad de muchos compañeros y compañeras. Ha venido mi equipo de amigos y de amigas del Congreso de los Diputados, pero es verdad que hemos compartido muchas emociones. Está ahí Elvira, y Elvira siempre decía, niña, lo que mejor nos llevamos de aquí es esto, es la amistad, es el cariño. Y hoy yo se los quiero agradecer porque lo siento muy cerca y es mucho más fácil afrontar esto sabiendo que ustedes están aquí. Pero Esther, yo quiero que tú traslades un mensaje al Gobierno de España y también a nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y es que aquí en Tenerife va a tener un partido leal, implicado, con las políticas que allí se aprueban. Porque si no fuera por las medidas, y lo han mencionado tanto tú como Ángel, que se han aprobado en los últimos años en el peor momento, esta tierra hoy no podría estar hablando de cifras históricas de empleo, nuestros pensionistas no podrían estar cobrando esa subida de pensiones, el salario mínimo y la gratuidad del deporte, entre otras cosas. Y esto lo hemos hecho pese a la derecha, porque en cada una de estas medidas, y no me cansaré de recordarlo, ha votado en contra el Partido Popular. Y nosotros hemos peleado cada una de esas propuestas porque entendemos que es lo mejor para España, pero también para Canarias, porque esta tierra ha tenido muchas dificultades y por eso no nos sentimos nada orgullosos, pero sí que tenemos mucho trabajo por delante. Esta es la tierra donde peor salario se cobra de todo el país. Yo sé que ellos tienden a sacar pecho ahora que las cosas van bien, ahora que la economía va bien. No le hacen preguntas al ministro de Economía. Ahora que va bien, sacan titulares diciendo que es una cosa que han creado ellos. Por eso nosotros tenemos la misión de recordar a cada uno de los ciudadanos que no es verdad, que lo hemos hecho nosotros, y lo hemos hecho nosotros porque solo se transforma de la vida de la gente cuando estamos al frente de las instituciones. Y un ejemplo claro lo tenemos, Ángel Víctor, con lo que está pasando en política migratoria. Yo sé que tú has peleado muchísimo, porque al final estamos hablando de niños y de niñas que vienen a buscar un futuro mejor. Y lamentablemente la conclusión que sacamos es que a la derecha le molesta profundamente la pobreza. Y les molesta profundamente porque ellos tienen claro a quién defienden. Ellos defienden a los que pueden pagar o comprar aquello que necesitan. Y nosotros también tenemos claro a quién defendemos. Nosotros defendemos a la infancia,
para que los niños puedan crecer en ese estado de bienestar que nosotros como socialistas construimos. Y además para que puedan crecer y alcanzar sus sueños. También tengo claro que defendemos a las mujeres, no les vamos a permitir ni un solo paso atrás en los derechos conquistados. Trabajamos también para la clase trabajadora, esa clase a la que nosotros representamos, para que tengan unas condiciones dignas de vida, para que el salario que cobran por su trabajo les permita llegar a final de mes, por nuestros mayores, que han trabajado duro toda la vida y que se merecen llegar al final de su etapa en las condiciones más dignas. Y no me quiero olvidar de nuestros jóvenes, porque son el futuro y porque además tienen el derecho de emprender el proyecto vital que otros iniciamos con las mismas oportunidades. En definitiva, porque nosotros nos debemos a la mayoría social de este país. Por eso, Ángel, te necesitamos. Te deseamos que te recuperes muy pronto. Estamos convencidos de que va a ser así. Porque necesitamos a ese Ángel fuerte, valiente, sin miedo, combativo, pero sobre todo sensible y humano. Te queremos en forma porque queremos que vuelvas a ser el presidente del Gobierno de Canarias, porque a esta tierra le iba mucho mejor cuando gobernabas tú. Y lo digo en Tenerife, que te digo lo mismo que a Esther, vas a tener un partido fuerte, un partido leal, un partido unido para trabajar para que tú seas presidente, pero también vamos a ser exigentes. Y vamos a ser exigentes porque creo que Tenerife tiene unos problemas que tenemos que resolver en el menor tiempo posible y estoy convencido que con tu sensibilidad lo vas a ayudar. Pero para que todo esto sea posible, también tenemos que mirar hacia adentro, tenemos que mirar hacia la organización. Esta organización necesita recuperar esos valores intrínsecos que siempre han formado parte de nuestra forma de ser, valores como el compañerismo, como la solidaridad, como la integración. Y además lo tendremos que hacer razonando, debatiendo, tolerando y sobre todo respetando. Y ese debe marcar el camino hacia el futuro como partido. Y yo, como secretaria general, tengo la obligación, y mi equipo, de llevarlo a cabo, porque tenemos que debatir sobre asuntos fundamentales, vivienda, lo nombrabas, mira, solo en Tenerife hay más de 13.000 demandantes de vivienda pública. Nosotros creemos que tiene que haber un proyecto y quiero además trabajar como organización en un proyecto en el que no enfrentemos a unos contra otros, no enfrentemos a los inquilinos contra los propietarios, no propongamos soluciones simples a problemas complejos. Y por lo tanto creo que es necesario que trabajemos en un plan de vivienda insular, que trabajemos en la creación de una sociedad mercantil pública que ayude a los ayuntamientos a gestionar en materia de vivienda, porque ellos no lo pueden hacer todo. Este Gobierno de Canarias planifica y legisla para que al final ejecute los ayuntamientos sin darle recursos ni personales ni siquiera financieros. Y vamos a hablar ahora de algo que a nosotros de Tenerife nos apasiona. Nos apasiona porque nos llevamos sufriendo 30 años, ¿no? Y es la movilidad, las colas. Tenerife hoy tiene un colapso en las carreteras, en la TF5, en la TF1, para ir, para volver, por la mañana, por la tarde. Y eso que la señora Dávila, que presidenta del Cabildo de Tenerife, iba a resolver en 90 días, más allá de que no deja de ser una ocurrencia que insulta a la inteligencia de la sociedad tinerfeña, entre otras cosas porque un problema como este no se soluciona con una medida, sino con un conjunto de medidas. Se soluciona con el transporte público. A mí me hace mucha gracia, Pedro. Me hace mucha gracia porque más allá de la política que lleva a cabo, de fotos, de cámara, del Logan, yo creo que la sociedad tinerfeña está cansada de la política gestual, está cansada de anuncios que no llegan a nada
y tenemos que reforzar nuestro mensaje diciendo que estaremos ahí buscando esas soluciones que esta isla necesita. Y para eso tenemos que hablar de transporte público. Claro que sí, nosotros lo hemos hecho, pero del transporte público que hemos defendido y aprobado nosotros, porque a mí me hace muchísima gracia, Pedro, cuando ella se saca la foto en proyectos que iniciamos, licitamos y ejecutamos nosotros, siendo Pedro Martín presidente del Cabildo de Tenerife, como la foto que se saca Luis Geray en la pasarela del Padre Ancheta, o como se saca con lo que ella ha llamado la Revolución Verde. La Revolución Verde es una flota de 250 guaguas que compró Pedro Martín y que además lo hizo con un doble objetivo, no solo favorecer el transporte público, lo hizo también con un objetivo de tener un transporte más seguro y más sostenible. Porque nosotros, los socialistas y las socialistas, siempre damos un paso más allá. Son muchísimos los temas. Tú has hablado, Ángel y Esther, de la situación sociosanitaria. Es tremendo hablar de dependencia. Miren, una sociedad que se olvida de la dependencia, que se olvida de los mayores, que se olvida de la diversidad, es una sociedad que no tiene memoria. Y que a día de hoy el convenio de dependencia siga sin estar firmado, que el convenio de infraestructuras sociosanitarias siga sin estar firmado, evidencia el fracaso del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife en materia de dependencia. Y nosotros ahí tenemos un reto muy importante, porque los colectivos que son más vulnerables siempre han sido nuestra bandera y no pueden dejar de serlo. Por lo tanto, tenemos que pelear para que todas esas propuestas y toda esa política en mayúsculas llegue a la vida de la gente. Voy hablando, podría hablar de muchas cosas, podría hablar del agua, Marcos, podría hablar de los residuos, de ese cierre de Playa Jardín en la isla de Tenerife, que iban a resolver también en 2 días y que, como no te descuides, llega el verano y tampoco van a poder bañarse. Primero, los portuenses que nos queremos bañar y segundo, los que nos visitan. Pero no puedo alejarme de un tema que para mí como mujer es prioritario y es la igualdad. Compañeros y compañeras, especialmente compañeros, somos el 50% de la población de este país. Las mujeres somos quizás las más fieles votando a esta formación política, porque somos las que mejor lo representamos, somos las que más hemos luchado. Creo que le debemos un agradecimiento a toda y cada una de las mujeres que desde los inicios de la democracia han peleado. Muchas lo han hecho en cargos públicos y otras lo han hecho en las calles. Lo oíamos antes también en el vídeo. Porque miren, la amenaza es real. La amenaza de la ultraderecha es real, no es ficticia. Y hay mucha gente que tiene interés en que las mujeres volvamos a pedir permiso para ir a trabajar. En que las mujeres, si los dejaran, nos harían pedir permiso también para abrir una cuenta bancaria. Quieren quebrar un derecho que conquistamos y que nos costó muchísimo, que es el derecho a la libertad de decidir si queremos o no queremos ser madres, si queremos o no queremos abortar. Por lo tanto, yo quiero decirle a los compañeros de este partido, que muchos han caminado de la mano nuestra y nos han ayudado a aprobar medidas, que efectivamente, lo decía antes Esther, creo, en este partido, si no eres feminista, no eres socialista. Y este camino uno no lo hace sola, lo hace acompañada de muchas mujeres. Mujeres que han sido vitales y muy importantes en la trayectoria personal y política. Y yo quiero dirigirme directamente a una, que está ahí, que mira para allá, a ver si no la nombro, que
que se llama Machuchi. Yo, Machuchi, te quiero dar las gracias infinitas, porque siempre lo has hecho a cambio de nada. Siempre lo has hecho porque has querido que una mujer esté ahí, aunque tú no estés. Y eso se llama sororidad. Y las mujeres tenemos que activar esa sororidad. No tenemos que tener miedo a otras mujeres, porque eso nos hace grandes. El talento nos hace grande como organización y grande como partido, pero sobre todo nos hace grandes como sociedad. Y casi que ya voy acabando, pero no me quiero olvidar de que en toda esta trayectoria también hay un componente personal. Hay una parte que se preocupa, que te pregunta, ¿tú estás segura? Bueno, que nunca te dice que no, a mí por lo menos nunca me han dicho que no, y hoy quiero nombrar a mi madre, que está aquí, que es otra gran mujer, una mujer transgresora, moderna, que siempre me ha apoyado en todo lo que yo he querido hacer en mi vida. Está mi pareja, están mis dos grandes tesoros, son mis niños, son Javier y Daniel, que también ellos vivieron mucho tiempo el que yo decidiera pasar parte de esa trayectoria política en Madrid. Y por cierto, todo el mundo me preguntaba, bueno, ¿y los niños? Digo, bueno, los niños tienen padres, tienen abuelos también, ¿no? Pero los niños jamás me dijeron, mamá, déjalo. Me decían siempre, mamá, inténtalo. Y yo también le quiero dar las gracias porque son maravillosos, son absolutamente maravillosos. Compañeros y compañeras, ahora sí que acabo y lo hago pidiéndoles que me acompañen en este camino, que vayamos de la mano, que salgamos a la calle, que recuperemos la memoria, que saquemos del olvido todas esas propuestas que algunos han metido en un cajón, para que juntos construyamos con más fuerza, con más ganas y con más ilusión un Tenerife más fuerte y una Canarias mejor. Muchas gracias. Y que suba. Compañeros, compañeras, cerramos este 18 Congreso Insular del Partido Socialista en Tenerife. Lo hacemos de la mejor manera, con la fotografía oficial de la nueva Ejecutiva Insular de los socialistas tinerfeños. Gracias. Tenerife con más fuerza. Bueno, concluye el 18º Congreso del Partido Socialista de Tenerife y estamos con una importante dirigente de la isla, alcaldesa de Candelaria, presidenta de la FECAM. Podemos decir que tenemos ya gobierno del Partido Socialista en la isla para los próximos 4 años y, como decía Tamara, un gobierno cohesionado. Sí, desde luego que sí. Yo quiero felicitar a Tamara, le deseo muchísima suerte. Ella es una gran dirigente, ha demostrado una trayectoria impecable y creo que al frente del partido del Tenerife yo creo que va a conseguir muy buenos resultados y sobre todo lo importante, unir a las personas, seguir uniendo al partido y desde luego trabajar por las personas, que es lo que hacemos los socialistas y las socialistas, el trabajar por nuestro pueblo y estar al servicio público, no por otros intereses. Yo creo que eso es lo que debe siempre prevalecer y lo que desde luego como partido siempre debemos tenerlo presente. Muchas gracias, Mari. Gracias, un abrazo.
Bueno, continúa la fiesta del Partido Socialista y, bueno, Puerto de la Cruz ha salido fortalecido. Teníamos a varios ya personas que forman parte del gobierno del partido para los próximos 4 años y, por supuesto, a la primera secretaria general, Marco González, secretario general del Puerto de la Cruz. Te veo muy satisfecho. Bueno, yo creo que es importante en el ámbito orgánico, digamos que los resultados avalan todo el trabajo de una agrupación que cada vez está más presente en el PSOE de Canarias y lo está hoy en el PSOE de Tenerife, teniendo y obteniendo por primera vez la Secretaría General de una mujer, primera mujer portuense, una vez más abriendo historia, generando esas políticas desde el ámbito más de la perspectiva de género y sobre todo después de toda una experiencia de Tamara, que también se convirtió en la primera mujer diputada nacional de nuestro municipio y siguiendo abriendo camino, orgullosos de la representación portuense con Sebensui, con Emilio, con Aarón al frente, o sea que no solamente está Tamara del Puerto en la ejecutiva insular y al final para equilibrar también el norte de la isla es esencial y primordial que el puerto esté muy presente. En el resto de las listas, en el comité de ética, en el comité insular, en el comité regional, el puerto sigue estando igual de presente o incluso más que lo estuvo en la etapa anterior de Pedro Martín, así que contentos, satisfechos del trabajo en equipo, de los hombres y mujeres que componemos el PSOE del Puerto de la Cruz para que luego todo esto nos lleve a quizás lo más importante para la población de nuestro municipio, que es recuperar esa alcaldía de nuestra ciudad después de una moción de censura antinatura y que nadie entendió, ¿no? Bueno, un congreso tranquilo, podemos decir además, ¿no? Sí, muy tranquilo. Ya el nombre de Tamara era un nombre de consenso entre las grandes agrupaciones de la isla de Tenerife, valorando, todo lo digo, toda su trayectoria, los pasos, sobre todo también algo fundamental, el empezar por la vida local, por la vida pública como concejala del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y toda esa experiencia ha llevado a conformar la mejor de las ejecutivas, con los mejores perfiles en cada una de las agrupaciones, sin que esto al final sea una cuota de poder o de reparto territorial, sino de encontrar a aquellos hombres y mujeres con el mayor de los talentos para ofrecer una alternativa a un gobierno nacionalista de propaganda, de publicidad, pero que han pasado casi 2 años y que vemos que en situaciones como la que se ha dado en mi ciudad, en Puerto de la Cruz, con el cierre de Playa Jardín, pues están todavía pensando si declarar algo urgente o emergente para poder actuar ante la gravedad del asunto y de la crisis que estamos sufriendo. Y ese es el ejemplo de lo que ocurre en la isla de Tenerife. Por lo tanto, Tamara no solo representa un cambio en el ámbito orgánico del partido, sino que probablemente vaya a ser la persona responsable, así vamos a trabajar para que así sea, se convierta en la candidata al Cabildo de Tenerife, para que realmente tengamos al frente una mujer que la avale su trayectoria y que tenga la capacidad de equilibrar la isla de Tenerife, como dice el eslogan, con más fuerza que nunca. Bueno, pues yo lo dejo que siga usted disfrutando, lo veo especialmente contento hoy. Bien, muchísimas gracias y nos vemos pronto seguro. Muchas gracias. Gracias, Marco. Bueno, continúa la fiesta del Partido Socialista en este 18º Congreso Insular y especialmente contento también el alcalde de La Laguna, que era uno de los nombres que se barajaban para la Secretaría General. Me voy a acercar yo por aquí, a ver si me dejan. Luis Geray, ¿cómo estás? Te estaba diciendo, digo, veo al alcalde especialmente contento hoy. Un congreso en el que ha sido muy tranquilo y vemos a la familia unida en todas las agrupaciones de la isla. Bueno, ya lo decíamos con anterioridad, veníamos toda la familia socialista de la isla de Tenerife unida. Se ha demostrado con ese trabajo que llevamos haciendo, ya ven a mi espalda lo que está pasando, pero se nota claramente que hay una gran sintonía, armonía. Trasladamos buenas sensaciones, buen rollo, como se dice ahora, y para nosotros es muy emocionante ver que el Partido Socialista de Tenerife está más vivo que nunca, ¿no? Bueno, ¿y el peso de La Laguna? Muy bien representado en esta ejecutiva, con una representación más que destacada, con un secretario de organización que hasta hace escasamente unas horas estaba al frente de la organización también municipal, que lleva mucho tiempo trabajando mano a mano con nosotros y que ha hecho prácticamente, pues bueno, que la agrupación de La Laguna también se encuentre donde esté, y hoy sumamente orgulloso por él y por todos los compañeros y las compañeras que la acompañamos en este momento. En el plató te decía el otro día, digo, era uno de los nombres que se barajaba, digo, hay gente que combina, y la respuesta fue, pues no sé cómo lo hacen, o sea que más Laguna para los próximos años. Bueno, ya tengo por costumbre nunca decirte ninguna mentira. Así que hoy te puedo trasladar el mismo compromiso. La Laguna es nuestra mente, La Laguna es
con el proyecto de no solamente de presente sino de futuro, y dejar a Laguna lo más alto es lo que nosotros tenemos ahora mismo pues muy claro para continuar gestionando lo público y ofreciendo lo mejor a nuestra ciudadanía. Yo dejo que siga usted celebrándolo, que hoy es un día de fiesta. Muchísimas gracias, muy amable, gracias por estar aquí. Bueno, con Luis Geray continuamos, así está ahora mismo. Ven, todavía queda gente que quiere seguir disfrutando, porque hoy comienza una nueva era para el Partido Socialista de la isla de Tenerife y vamos a ver si en un ratito podemos hablar con la nueva secretaria general del Partido Socialista de Tenerife, Tamara Raya, que no para de recibir agradecimientos, felicitaciones en un partido que ha celebrado este 10º congreso pues sin ningún tipo de fisuras, como estamos viendo, con toda la familia del Partido Socialista representado. Continúan las fotos y yo voy a acercarme justo en este momento de emoción, de felicidad, Vamos, es que yo no sé cuántas emociones se han dado hoy aquí encima en esta finalización del Congreso. Tamara Raya, secretaria general de los socialistas, primera mujer en la historia del partido en Tenerife. Antes que nada, felicidades. Y ahora la pregunta clara, después de tantas emociones, ¿cómo estás? Pues feliz, estoy muy feliz, porque además he sentido un montón de calor, de cariño de los compañeros y de las compañeras, ¿no? Y creo que empezar una nueva etapa con la tranquilidad también de dejar una etapa anterior calmada, sin ningún tipo de desabrupto, y empezar con este cariño y este respaldo es, vamos, es un empuje fantástico para cualquiera, ¿no? Desde el punto de vista humano y desde el punto de vista político, pues con ganas, con ilusión y con ganas de dar la batalla para trabajar duro. No siempre todos los congresos son tan tranquilos, hablo de todos los partidos, y aquí hemos visto cómo al final todas las organizaciones, todas las familias se han puesto de acuerdo para que al final tener un partido que llegue en las mejores condiciones a las próximas elecciones, en las que casi estamos ya en el Ecuador. Y ya por aquí se empiezan a oír nombres de Tamara, candidata al Cabildo de Tenerife. ¿Qué me puedes decir hoy? Bueno, pues que tendremos que esperar, lo que digo siempre, tenemos que esperar. A veces hay cierta ansiedad por saltarse los procesos, ¿no? Yo creo que cuando Ángel lo dijo, me encanta que Ángel piense en mí para candidata al Cabildo de Tenerife. Es una opción que yo nunca he descartado, pero sí he dejado claro que mi obligación como secretaria general es trabajar para que quien encabece esa lista al Cabildo sea el mejor perfil para combatir al gobierno actual y para poder gobernar. Y para obtener la confianza de la gente al final, ¿no? Te queda todavía unas buenas horas de fiesta, ¿no? Sí. Bueno, de fiesta o de descanso, porque dormir no he dormido mucho, la verdad. Bueno, reiterar las felicitaciones y, por supuesto, a todo el equipo que te va a acompañar en estos 4 años. Y seguiremos hablando tanto fuera como dentro del plató. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, Dani. Un abrazo. Bueno, la fiesta continúa en este sur de la isla de Tenerife, en el Hotel Barceló, donde ya conocemos a los hombres y mujeres que van a gobernar el partido en los próximos 4 años. Uno de los nombres que se barajaba prácticamente desde el comienzo era el de Aarón Afonso. Hablábamos también con otros dirigentes y vemos una organización en el Puerto de la Cruz fortalecida en esta edición que ha tocado aquí en este 18º Congreso del Partido Socialista. Aarón Afonso, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que encantado en este congreso, que nos sirve para renovar ideas, para coger fuerza, precisamente para afrontar los retos que la isla de Tenerife tiene para los próximos años, Dani. Secretaria General Tamara del Puerto de la Cruz, portavoz, vicesecretario, veíamos a Sebensui también, veíamos también Emilio Fariña. Es decir, hay peso por parte de la organización portuense. Bueno, yo creo que en el puerto tenemos mucho talento y lo importante es que ese talento se ponga al servicio de lo que la isla necesita. No solo es el puerto, hay compañeros de las distintas agrupaciones que ha tenido en cuenta la nueva Secretaria General, Tamara Raya, para poder fortalecer la organización en Tenerife, que es clave para poder llegar a las instituciones y trabajar para lo que realmente importa, que es para mejorar la vida de la gente.
No siempre los congresos son tan tranquilos, ¿eh? En todos los, yo lo decía, lo hablaba con Tamara ahora, en todos los partidos pasa que a veces se llega a un congreso y llega con aristas. Aquí hemos visto históricos, gente muy joven del partido y decían, tenemos que empezar a prepararnos ya para gobernar en las próximas elecciones. Es decir, ¿ya ahora mismo el partido empieza el engranaje? Sin duda, sin duda. Vamos a ver, el partido ha iniciado desde el pasado mes de noviembre todos los procesos orgánicos a nivel federal, donde se ha reelegido a Pedro Sánchez como secretario general, en enero a Ángel Víctor Torres como secretario general en Canarias, ahora se ha elegido en Tenerife a Tamara Raya, de aquí al mes de junio se tienen que celebrar todos los procesos orgánicos a nivel local y tendremos ya la renovación orgánica de todo el partido para afrontar en los 2 últimos años antes de las elecciones autonómicas, generales y locales del 2027 con garantías los procesos que tenemos por delante. Por tanto, sí, esto es un paso absolutamente necesario para seguir trabajando por la gente. Aarón, muchas felicidades. Venga, muchas gracias a ustedes por atendernos. Bueno, pues este congreso que además ha terminado muy tranquilo, empezaba muy tranquilo, decíamos, sin aristas, sin divisiones, fortalecido además por el hombre que ganaba las elecciones en Canarias, ministro del Gobierno de España y secretario general de los socialistas, Ángel Víctor Torres, que además cuando llegaba pues recibía muchísimas muestras de cariño, cosa poco frecuente hoy en día con los políticos, ministro, ¿eh? Sí, la verdad es que en eso soy un afortunado, ¿no? No solamente en los compañeros, sino que siempre en las calles, en los restaurantes, en los supermercados, cuando salgo a pasear, pues noto un cariño de la gente que me hace sentir bien, lógicamente, en el sentido de que yo creo que valoran que se hicieron las cosas de la mejor manera posible cuando gobernamos. Por supuesto que seguro que cometimos errores, pero lo hicimos con la máxima honestidad y la máxima honradez en la gestión de lo público, ¿no? Y ahora también por alguna circunstancia personal que tenemos que enfrentarnos a ello de carácter de salud, pues noto ese cariño especial que quiero lógicamente también agradecer y también a los medios de comunicación, ¿no? Decía Tamara Raya, digo, bueno, ya todo el mundo habla de la candidatura al Cabildo, dice, Ángel antes lo decía, dice, yo no quiero saltarme el proceso, pero ya también casi se da por hecho, Ángel Víctor, que la candidatura para de nuevo la presidencia del gobierno está prácticamente asegurada y por parte de los socialistas, con todos los que ha hablado, dice, nuestro líder indiscutible y candidato tiene que ser Ángel Víctor Torres. ¿Te gustaría volver a repetir? Hombre, indudablemente yo me presenté a la reelección y la evidencia es que la gente quería que fuera el presidente de Canarias porque aumenté en votos frente a los que conseguí hace 4 años antes y frente a los demás rivales en la lista regional la diferencia fue de más de 100.000 votos de diferencia, ¿no? Por tanto, mi agradecimiento porque en todas las islas fui el más votado excepto en la isla de La Palma, en donde además sí conseguí aumentar frente a 4 años atrás. Y bueno, queda por delante tiempo, casi 1 año y medio para los procesos de elección a los órganos para las presidencias, pero yo estoy a disposición de la organización y si la salud y la familia están al lado, pues vamos a intentarlo. Vamos a intentar ganar, además, que estoy convencido que lo podemos lograr. Si así fuera, sería la primera vez que un candidato de un partido político gana 3 elecciones seguidas. Ya llevamos 2. Ganamos en el 19, ganamos en el 23, a ver si también lo conseguimos en el 27 y volvemos al gobierno de Canarias y a la presidencia, que ahí está la labor realizada. Yo creo que hay cosas que se pueden mejorar en la gestión y bueno, trabajar sobre todo para la mayoría social, ¿no? Ministro, que salga todo bien, que estamos seguros que así va a ser, tenemos una buena sanidad y estoy seguro que la agenda va a continuar muy pronto. Mucha suerte. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, secretaria de Organización del Partido Socialista en Canarias, Nira Fierro, que tiene que tener el corazón dividido porque secretaria de Organización de toda Canarias, pero tinerfeña de pro. ¿Qué te ha parecido este congreso, Nira? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias a ustedes por venir a cubrir este congreso tan importante para los y las socialistas. Sé que es un esfuerzo para ustedes, pero también dice de la importancia que tienen estos espacios de debate y de lo agradezco de corazón. Pues estoy ilusionada, ¿qué te digo? Ilusionada, contenta con el liderazgo de una mujer preparada, una mujer que ilusiona a la gente con un discurso radicalmente contundente, pero tranquilo a la vez, muy natural, empática y con mucha proyección en la política insular. Yo creo que hoy Tamara además no solo llega, sino que ha hecho un esbozo de las principales preocupaciones de los tinerfeños, de las tinerfeñas, que con Instagram y TikTok la señora Rosa Dávila no va a poder solucionar, sino precisamente con un discurso tranquilo, realista y que dé respuesta realmente a los problemas de la gente de la isla de Tenerife, ¿no? Bueno, prácticamente ya con este congreso habremos terminado ya todos los congresos en toda Canarias. ¿Qué más quisiera yo?
Pero todavía me quedan unos cuantos, pero son espacios importantísimos. Aquí se marca el rumbo del principal partido de Canarias, que es el Partido Socialista, y por lo tanto seguimos estos fines de semana todavía debatiendo. También tenemos el próximo fin de semana el Congreso de Juventudes Socialistas de Canarias, que es importantísimo precisamente para cuestiones como la vivienda, y por lo tanto nosotros seguimos debatiendo, reflexionando, haciendo propuestas realistas y renovando nuestros proyectos, que es importantísimo. Bueno, concluimos contigo todas estas horas que hemos estado aquí en esta zona de San Blas, en San Miguel, en el Hotel Barceló Tenerife, en este 18º Congreso del Partido Socialista a nivel insular. Por primera vez en la historia una mujer obtiene la Secretaría General del partido. Y Nira, ¿qué le decimos a toda la gente socialista que nos está viendo al otro lado del cristal? Bueno, a los socialistas y a los que no son socialistas, a los que votaron una vez no votaron más, a los que votan siempre socialistas, a los que queremos que voten socialista. Aquí tienen una organización abierta, diversa, preparada para el debate, pero sobre todo preparada para las soluciones de los problemas que tenemos en la isla de Tenerife. Acérquense a la política, porque en estos tiempos de la antipolítica es más necesario que nunca que la gente buena y la gente normal esté en política para hacerle la vida más fácil al resto de las personas con las que convivimos, ¿no? Y de eso también se trata. Pues yo te dejo que vayas a descansar, que ya es hora. Muchas gracias y como siempre, gracias por la predisposición. Bueno, pues con Nira Fierro concluimos este 18º Congreso Insular del Partido Socialista. El nombre ha sido el de Tamara Raya, la mujer que va a gobernar el partido en la isla de Tenerife. Continúan más congresos, se los iremos contando como siempre aquí en la televisión de Tenerife. To let me in, shattered windows and the sound